Bueno, como lo habíamos prometido, nos debíamos una charla con el doctor Santiago Sanfilippo respecto de el cerebro y el deporte, con sus distintas aristas, pero también con una sorpresa que me dijo el doc en la previa, porque a veces hay problemas que tienen que ver con el sistema nervioso que no vienen del cerebro. No. ¿Le parece que arranquemos por ahí, doc? Porque me parece muy interesante lo que plantea. Por ejemplo, digamos, una lesión muy común. Se cae un jugador de fútbol. Sí. Se luxa el brazo, el hombro. La luxación de hombro, por debajo del hombro, pasa todo lo que es el plexo braquial, es decir, todos los nervios que van al brazo y a la mano. Al producirse una luxación, esa luxación daña el plexo braquial, con lo cual se puede producir una gran parálisis del brazo, con una pérdida de todas las funciones del brazo, si no se coloca rápidamente el hombro o si se hace una cirugía que no está de acuerdo con los cánones habituales. Así que ahí tenés una lesión muy importante que tiene que ver con el sistema nervioso y que no depende del cerebro en general, sino que depende del sistema nervioso periférico. Claro. Otra lesión importante, una fractura de peroné. Por ejemplo, tú tienes una fractura de peroné a esta altura, justo donde en la cabeza del peroné, donde pasa el nervio ciático popliteo externo. Eso produce una rotura del nervio con la caída enseguida del pie, con lo cual pierde la posición del pie. Eso es muy importante. O sea que hay lesiones que son periféricas, que no tienen nada que ver con el cerebro, que producen una lesión importante. Una lesión de columna, por ejemplo, una caída, en cualquier tipo de deporte, inclusive en el kickboxing, por ejemplo. Sí, le pasó a Neymar con el golpe en la espalda. Exactamente, bueno, te produce una lesión importante a nivel de la raíz o depende a nivel del plexo, con lo cual hasta poder quedar parapléjico, por ejemplo. Una locura. Exacto, una lesión, hablemos de otro deporte, del automovilismo. El automovilismo puede producir y las cervicales, por ejemplo, también. Por ejemplo, hasta quedar cuadripléjico. Cualquier accidente de auto te puede llegar a producir eso. O sea que hay otras lesiones que no tienen nada que ver con el cerebro, pero que además lesionan el sistema nervioso. Doc, en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda, en el deporte se ha ampliado el campo de entrenamiento en distintas instancias, todo avanzando, cambios de metodologías y demás, paradigmas, y se ha hablado mucho de la neurociencia o de la reacción cognitiva, no sé, esos juegos que hacen de luces que se prenden y tocar, tener las manos así, que sueltan la pelota y tener que agarrar la que cae. Eso es entrenar el cerebro, eso se traslada después a la actividad de una ejecución de una jugada. Exactamente, todo lo que es... ¿Pero qué? ¿Agarra la repetición? ¿Cómo es la historia? O todo lo que es estimular en cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, una actividad de aprendizaje, cualquier tipo, lo que el estímulo repetitivo lo que hace es agilizarte la respuesta, la capacidad de respuesta y la precisión de la respuesta. O sea que vos, ante un estímulo, si vos lo repetís, lo haces como un ejercicio diario, un ejercicio periódico, bien programado, sí, entonces tu capacidad de respuesta es mucho mayor, la coordinación de los movimientos es mucho mayor. Es como practicar lanzamiento libre en el básquet, repetir, vas a mejorar la efectividad. Es exactamente, es repetir y mandar estímulos de diferentes lugares. Todos esos estímulos de diferentes lugares van haciendo que vos puedas responder en forma coordinada. Eso es muy importante. Entonces, esto que se está utilizando muchísimo, todo lo que es estimulación cognitiva, en este caso luces propioceptivas, inclusive, por ejemplo, vos querés mejorar la función del brazo izquierdo. Sí. Vos sos diestro, querés mejorar la función del brazo en izquierdo. El básquet, por ejemplo, que tiene que pegar con las dos o la bandeja con la otra. Tenés que estimularla propioceptivamente. Se utiliza un vendaje especial, por ejemplo, que vos ponés en el brazo izquierdo para tomar conciencia de que tenés el brazo izquierdo. Que el brazo izquierdo no solamente es un acompañante del lado derecho para lograr el equilibrio, sino que tiene actividad propia. Bueno, eso te hace recapacitar sobre que existe este lado. Y eso es importante también para poder movilizar la coordinación y la existencia de tu lugar que vos no utilizás. Si vos sos diestro, quiere decir que está funcionando tu hemisferio izquierdo. Si sos diestro, el izquierdo no te funciona del todo bien, por ejemplo, como en la escritura, no te funciona del todo bien. Pero si vos propioceptivamente, a través de frío, de calor, de vendaje, de ejercicio frente a un espejo, entonces, todo eso te va estimulando el lado que vos no ejercitas habitualmente. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen la capacidad de ejecutar, chutear el balón con la misma precisión con ambas piernas? Ambidiestro. Claro, o en el básquet también. ¿Eso es una particularidad de cada cerebro? ¿Por dónde pasa esa historia? En realidad tiene que ver con una actividad más bien genética.
Ah, mira. Fundamentalmente genética. El poder movilizar los dos miembros en forma casi similar no es común. Ujú. El tipo que maneja la derecha no maneja la zurda y al revés. El zurdo por lo general no maneja mucho la derecha, hay tipos que manejan las dos. Eso se trata más de una habilidad genética. Yo digo que ya uno viene predispuesto genéticamente para eso. Bien, bien, bien. Doc, usted trabajó mucho tiempo con el boxeo. Sí, muchísimos años en el boxeo profesional. Estaba a cargo de todo lo que era boxeo profesional en la Argentina, porque en ese momento el que regulaba el boxeo profesional en Argentina era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La municipalidad todavía no era No la gobierno. Federación Argentina tampoco. No, No la FAB. lo manejaba el gobierno de la ciudad. Tanto en los sábados el pesaje se hacía en la Secretaría de Deporte de la municipalidad que estaba en la calle Belgrano, en Capital, y por la noche se iba al Luna Park. Entonces yo por la mañana iba a las 10 de la mañana, de acuerdo, al pesaje, y a la noche ya estaba en las cinco veladas, en las 5 peleas. Es decir, 3 de semifondo, una de semifondo, 3 de amateur y la de fondo. Y la de fondo. Ahí el médico está en el ringside y el médico es la máxima autoridad, mucho más allá que el propio referee. Ujú. O sea que el médico es el que tiene que actuar si ve que el boxeador está pasando por una situación que no es la habitual, por ejemplo. Es una pregunta por ahí medio sonsa en función de que puede ser una respuesta muy subjetiva porque a usted le gusta el boxeo. Sí. Pero es neurólogo y trabaja con el cerebro. Sí. Y hay mucha polémica con el tema del golpeo de la cabeza. Y es verdad, es verdad. El boxeo me gusta como precisión. El boxeo si uno tiene que decir quién es el boxeador que más me gusta, Nicolino Orochi. Claro, el intocable. El intocable, digamos, el tipo que esquivaba. En cambio, que un tipo como Locomotora Castro, que iba al frente, claro, que se jugaba todo, al cual atendí mucho tiempo, porque Locomotora Castro tuvo un accidente de tránsito muy importante y perdió la función de un brazo, estando yo siendo director del Hospital Argerich, si me acuerdo. Y a otro que atendí, ahora no me puedo acordar el apellido, campeón mundial, que estuvo en Buenos Aires viviendo mucho tiempo, no era argentino. Ah, bien. Bueno, ya me voy a acordar. También atendí por un accidente de tránsito que estuvo muy importante. Bueno, ¿qué pasa con los golpes en el cerebro? A ver, todo golpe en el cerebro, el cerebro, vos pensás que es una unidad sellada. Ajá. Digamos, un disco rígido. Vos tenés toda una parte ósea y tenés el cerebro dentro. El cerebro tiene un sistema de protección. Primero el hueso, ¿sí? La calota. La corteza. Sí, por debajo las meninges, la dura madre, la aracnoide y la pía de madre, que son 3 capitas de membranas que protegen al cerebro. Y otro lugar de protección es el líquido cefalorraquídeo, es el líquido que está dentro del cerebro. Todo eso actúa como factor protector. Ahora, si vos tenés un traumatismo de cráneo, vos tenés el cerebro acá, vos tenés el cráneo acá y adentro el cerebro. Suponte que yo haga un movimiento de traslación hacia adelante, este movimiento, como pasa, por ejemplo, en un síndrome de latigazo en un auto, o un síndrome de traslación en los costados. El cerebro va chocando contra todo eso. El cerebro no es que está fijo y móvil. Se mueve dentro de esa cavidad. Exactamente. Y esos traumatismos repetitivos te van produciendo lesiones por desgarro, por un lado, que son las más graves, o laceraciones, o contusiones simples. Pero todo tiene su consecuencia. Por ejemplo, una contusión, un golpe en la cabeza, un cabezazo cuando vos vas a hacer la pelota. Sí. Por ejemplo, o cabeceás contra otro, choca la cabeza. Otro jugador. Más en el boxeo, te puede llegar a producir pérdida de memoria, pérdida de conocimiento, mareos, dolores de cabeza que te pueden durar durante meses. Está bien, pero eso es lo instantáneo. Y en el futuro, un boxeador que está 10, 12 años boxeando con el golpe constante en la cabeza. Por lo general terminan con lesiones que son de 2 tipos. Una, las cognitivas. Es decir, todo lo que tiene que ver con el razonamiento, que tiene que ver con la lógica, que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, que tiene que ver con la orientación, con la habilidad para hablar, con el lenguaje verbal, con la fluencia verbal, todo eso se lesiona con el tiempo. Y por otro lado, está descrito también la enfermedad de Parkinson, aquellos boxeadores, el caso icónico, por ejemplo, de Cassius Clay, de Mohamed Ali, que terminó con un Parkinson severo. Aunque él tuvo las dos. Tuvo lo que se llama punch drunk. Es decir, tuvo
un Parkinson más una lesión cognitiva importante. O sea que terminó con Parkinson y con demencia. Las dos cosas en un mismo paciente. Por lo general en los boxeadores las alteraciones cognitivas están alteradas y también se puede llegar a producir Parkinson como respuesta al golpe inmediato y rápido, tanto en esto como en las otras artes marciales también. Claro, vio que ahora se está implementando el tema en algunas ligas y demás, de que los menores, los jugadores infantiles no cabeceen. Exacto. ¿Qué opina al respecto? En ese sentido, ¿puede ser una protección? ¿Hay una edad en la cual es más dañino ese golpe de cabeza? Totalmente de acuerdo en que no cabeceen cuando son chicos. Mira, ¿hasta qué edad? El cerebro tiene un mecanismo de maduración. Es decir, cuando vos nacés, el cerebro va empezando a madurar junto con vos. Lo que se llama la mielinización. El cerebro tiene una parte que es sustancia gris, que son las neuronas, y otra parte que es sustancia blanca, que son las conexiones. ¿Es la famosa materia gris o no? La materia gris, sí. por un lado. Esas son las neuronas. Ajá. Pero después tiene lo que se llama sustancia blanca. Son las conexiones entre las neuronas, que es lo más importante. Exacto. Es lo más importante. Y eso tarda un tiempo en madurar. Por lo general, 4, 5, 6 años, hasta 7 años se considera que el cerebro sigue madurando en forma rápida. Después madura toda la vida, porque el cerebro crece toda la vida, ¿eh? Hasta el último día de tu muerte, hasta el día de tu muerte, el cerebro sigue creciendo porque esas fibras se siguen reproduciendo. No las neuronas, sí claro. Las fibras y las conexiones. Pero se considera que entre los 6 hasta los 7 años hay que cuidar a los chicos de los cabezazos. No permitir el cabezazo, exactamente. Porque el cerebro está en plena maduración y eso puede llegar a producir alguna alteración. Y respecto también a otra disposición ahora de un jugador que sufre una contusión, un golpe en la cabeza, aconsejar sacarlo del juego. Sí, también. Porque puede ser que en ese momento no le pase nada y que se desmaye después. ¿O exactamente. Ahora está considerado que, por ejemplo, lo que es la tarjeta verde. Sí. La tarjeta verde lo que hace es, vos tenés un traumatismo de cráneo, poner un traumatismo de cráneo, sí. Que es lo que estamos hablando ahora, te sacan inmediatamente, te sacan la tarjeta verde, tenés que estar afuera durante un tiempo. ¿Para qué? Para ver la evaluación. Para ver cómo la evolución, perdón. Cómo evolucionás. Si tenés algún síntoma como visión doble, por ejemplo, mareo, si respondes bien a la pregunta. Lo mismo que viste cuando el referee en el boxeo... Y le hace así el seguimiento del ojo, y te para, te toma las manos, te abre la fuerza. Levante los brazos. Exacto, ya se levanta los brazos y te habla, te está preguntando sobre cierta cosa. ¿Qué día es hoy? Por ejemplo. Ajá. Para si tiene ¿contra tiempo quién y estás espacio. peleando? Claro. Bueno, entonces para ver si está ubicado en tiempo, espacio, está orientado o no está orientado. Lo mismo pasa con el empleo de la tarjeta verde. Se está comenzando a utilizar ese tipo de tarjeta para sacar durante un tiempo, unos minutos, fuera de la cancha a ese jugador y luego volver a ingresar si está en condiciones. Es interesante el tema de, por ejemplo, algún consejo, porque hay muchas ligas de fútbol o de otra disciplina deportiva, amateur o infantil, infanto-juvenil, donde no hay médico en la cancha. Sí, muchísimo. La mayoría, diría yo. Te diría que sí. ¿Qué pasa cuando hay un golpe en la cabeza de un jugador, una jugadora? ¿Qué se hace antes de llamar a la ambulancia y demás? ¿Cuál es el consejo si pierde conocimiento una persona en un golpe? Siempre que alguien pierde, por un traumatismo de cráneo, pierde conocimiento, lo que tenés que hacer es tratar de no movilizar al paciente, porque además del golpe en la cabeza puede haber un trastorno de columna cervical. Y si hay una lesión en columna cervical, lo que está produciendo es que una vértebra se superponga sobre la otra y puede producir un corte medular. Ahora, sí, por eso lo que primero que se pone, viste, es la tabla rígida, claro, y el cuello ortopédico. Pero también hay que tener cuidado que si vos tenés una pérdida de conocimiento con un jugador que está boca arriba, uno de los cuidados que tenés que tener es que el paciente no vomite. ¿Por qué vomita? Cuando hay un traumatismo de cráneo se activan enseguida los centros de respuesta. Uno de los centros de respuesta más rápidos es el vómito, que tiene que ver con el tronco cerebral, con la zona que está por debajo del cerebro, entre la médula y el cerebro. Eso produce una reacción de vómito, de náuseas, arcadas y vómito. Entonces, el problema es que si está boca arriba puede vomitarse y puede tragarse el vómito, se puede aspirar. Y eso le puede producir una neumopatía o incluso la muerte por ahogamiento. Por lo tanto, lo que hay que tratar de es ponerle rápidamente el cuello y girar al paciente en posición de costado para que no esté boca arriba. ¿Hacia cualquier lado? Hacia cualquier lado. Pero para que el paciente no, si está con pérdida de conocimiento total, para ver eso.
por supuesto, tomar el pulso, tomar todos los signos vitales rápidamente. Por eso tiene que haber siempre un médico. De hecho, en las ligas normales están los médicos, Sí, claro. los médicos de cada equipo. En las ligas juveniles y los chicos, como vos bien decís, no hay médico, ni siquiera hay ambulancia. Digo, mi nieto está en la liga y tiene 7 años y vos no tenés ninguna ambulancia que lo esté cuidando en ese momento. Digamos, por lo general, ¿no es cierto? Doc, en el boxeo, por ejemplo, estamos en el marco de los Juegos Olímpicos, el protector, Sí, el cabezal, sí. cumple una función importante, ¿no? El Sí. protector es una forma más de protección. Sí. Así como te dije del cráneo, de las meninges, del líquido del cefalorraquídeo, el protector cumple una función importante. Además tiene que ver, vos viste que la protección no solo en la cabeza, sino que en la mandíbula. Sí. Los golpes son diferentes en el boxeo. A ver, Claro, te mete un gancho de abajo, es un uppercut. tenés un uppercut, por ejemplo. ¿Qué es más importante? Porque vos tenés el uppercut, te meten en la mandíbula, vos inmediatamente perdés el conocimiento. ¿Cuál es el golpe más difícil? ¿Cuál es el golpe más importante? ¿El uppercut? ¿El cross, por ejemplo? ¿Cuál de los dos es más importante? Para mí es mucho más difícil el cross. El cross te produce una lesión de traslación donde el cerebro va de un lado para el otro rápidamente. En cambio, el uppercut te produce una pérdida de conocimiento rápido, pero no hay tanta traslación del cerebro. Entonces, el golpe más difícil para mí es el cross. Trasero de derecha a izquierda, ¿cuál de los dos? Ese es otro problema. ¿Qué es mejor que te peguen? Si sos Del otro lado. Si sos diestro, ¿de qué lado te conviene que te peguen? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Es decir, si sos diestro, tu cerebro más activo es el izquierdo. Entonces, si te pegan del derecho, el izquierdo es el que se va a traccionar más rápidamente. Okay. Entonces, el golpe en el cross tiene mucha importancia. Doc, los mareos pueden darse por multiplicidad de factores, ¿no? Digo, estoy hablando desde conocimiento, pero te pueden pasar 1000 cosas que vos digas te mareas. ¿Qué le pasa al cerebro cuando una persona se marea? ¿Qué le ocurre? Hay que ver, hay dos cosas que son importantes y dos para el neurólogo, por ejemplo. Una cosa es el mareo, otra cosa es el vértigo. ¿Qué es lo más importante para el neurólogo? El vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es sensación de giro, de que las cosas te dan vuelta, o sensación de que tu cuerpo está girando, o que las cosas se trasladan así. Por lo general, eso se suele acompañar de náuseas, de vómitos, de pérdida de equilibrio y de caída. A todo el mundo le ha pasado, inclusive quizás a vos, que te levantaste rápidamente de la cama un día. Sentís, me mareé. Y que si no te agarras te vas Sí. contra la cómoda. Sí. Bueno, eso es por el sistema vestibular, el oído interno. Hay un sistema que son tres canales semicirculares, donde hay un líquido y unas piedritas. Eso se conecta con el cerebro. A medida que tu cabeza va cambiando de lugar, esto se va moviendo. Como un sonajero. Exacto, y te va regulando el equilibrio. Digamos, eso es el vértigo, eso tiene importancia. Porque además hay una enfermedad que es el neurinoma acústico, que es un tumor del nervio auditivo benigno, que comienza también con vértigo, con acúfeno, con zumbido de oídos y demás. El mareo es algo inespecífico. Por ejemplo, yo le pregunto, que es lo más difícil de todo, yo le pregunto a un paciente, le dice, ¿qué problema tiene? Me mareo. ¿Qué quiere decir mareo? No sabe cómo explicártelo. Algunos son más claros y te dicen... Visión borrosa. Sí, estoy como nubilado, como en el aire, como abombado. Ajá. Y a veces pierdo el equilibrio. Es como que voy caminando y tengo lo que llamamos nosotros lateropulsión. Se va para un costado, se va para otro. Bueno, eso es sensación de mareo, pero inespecífico y muy particular. Y todo el mundo te lo planea en forma diferente. Los neurólogos le damos mucho más bolilla al vértigo, que es lo más importante. Y al mareo si se acompaña de otras cosas. Ok. Si se acompaña de otras cosas, ahí le damos bolilla. Doc, para cerrar, porque siempre se habla desde la salud de la importancia de la prevención, de lo preventivo, ¿no? Y no sé, digo, para cuidar el sistema digestivo, no sé, te cuidas de manera alimenticia. Para fortalecer los músculos, hacer fuerza en el gimnasio. ¿Cómo podemos hacer para cuidar o potenciar el cerebro? Bueno, ¿se puede o no? Sí, hay una cosa, tengo que partir de la base. Como dijimos recién, estuvimos hablando de la maduración del cerebro. ¿Qué es lo importante para tener un cerebro sano en los chicos? Dos cosas, la alimentación y la educación. Son las dos cosas más importantes para tener y asegurarse de tener un cerebro sano. Si vos estás malnutrido,
si no aportaste las proteínas, los hidratos de carbono y la grasa que corresponden al cerebro, no vas a tener un buen desarrollo cerebral. Y hay Y un si no periodo, tenés- perdón, Doc, que no sé, en la primera Sí, infancia, la primera infancia. ¿hasta qué edad? Sí, 2, 3 años vos tenés que tener una muy si buena estás alimentación. desnutrido te puede tener repercusión cognitiva. Muchísimo. Y si no tenés una educación tampoco. Ah. Si no tenés una buena educación. Está comprobado que aquellas personas que tienen una buena educación, terciaria inclusive, es decir, universitaria, tienen menos probabilidad de tener Alzheimer. Aquellos. ¿Por qué? Porque lo ejercita. Exactamente. Lee, no sé. Exactamente. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cerebro? Empezamos por eso. Sí. Después, ¿cómo lo cuidamos? Lo cuidamos, por ejemplo, detectando ciertas enfermedades. Una que es silenciosa y por eso muy mala, que es la diabetes. Una enfermedad silenciosa que te puede producir montones de lesiones, ya sea en la retina, ya sea en el cerebro, en los riñones, por ejemplo. Segundo, la hipertensión, cuidando la tensión arterial, el consumo de sal. Tercero, el sedentarismo, haciendo ejercicio, actividad física, con eso vos cubrís gran parte del cerebro. La alimentación, como dije, el tabaquismo, no fumar, condición sine qua non. El alcoholismo, el alcohol produce diversas lesiones en el cerebro, diversas alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas, por lo cual también es muy importante. O sea que vos tenés un montón de cosas para hacer para cuidar el cerebro. Así que es muy importante todo eso. Doc, ha sido un gusto. Nos debíamos esta charla y bueno, aquí hemos cumplido. A gusto mío, un gustazo estar contigo. Gracias, Doc. El doctor Santiago Sanfilippo hablando del cerebro y del deporte.